Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Señor General Paco Moncayo, sea usted bienvenido, como siempre, a la cadena Democracia. ¿Cómo se siente, general? Me veo obligado a preguntarle de esa manera. ¿Cómo se siente, general? Bueno, en primer lugar, un saludo muy afectuoso, Gonzalo, a usted, a la audiencia. Siempre en esta casa he sido bien recibido y no tengo sino motivos de gratitud para Radio Democracia y EXA. Así es que ese es un punto para iniciar. ¿Cómo me siento? Me siento, Gonzalo, como una persona que cumple su deber, que ama a su país, que da todo de sí por defender sus principios, sus valores y su patria. Me siento como un patriota que nunca le ha dado las espaldas al país, que ha asumido riesgos, que ha asumido retos, y los retos pues pueden expresarse en un tipo u otro de resultados. Estoy alegre, estoy satisfecho, he hecho una gran campaña, una campaña sin mentiras, sin demagogia, una campaña en todo el país he sido recibido con cariño, con afecto, con respeto, de manera que termino yo esta campaña como, hablando futbolísticamente, Gonzalo, como ese muchacho futbolista que sale después de haber dado todo en la cancha y que ha sido su equipo derrotado, pero que no tiene nada de qué quejarse ni arrepentirse, porque si puso todo en la cancha, si dio todo de sí mismo, si amó intensamente a su equipo, lo hizo bien. El resultado es importante, pero no es lo esencial para una persona. Yo he dado todo de mí mismo al prestarme para ser candidato, representando lo que más quiero, en lo que más creo, porque eso también es importante. Así es que con la conciencia tranquila, nunca le he dado las espaldas al país, nunca le voy a dar las espaldas al país, y los resultados aparte he cumplido con un deber patriótico, con un deber cívico, y estoy con mi conciencia tranquila. Pero entonces ahí viene lo que menciona el doctor Hurtado, el ex candidato a la Asamblea por la Unidad Popular. Dice lo que el error fue que Moncayo no logró una estrategia para revertir el voto útil por el mejor. Así fue. Usted apoya así eso. Es decir, asimila eso. Sí. Hay dos causas, ya objetivamente, uno mismo tiene que aprender a analizar y juzgar qué pasó para aprender, pues son lecciones aprendidas. Mire, dos cosas obraron en contra de mi candidatura, sin duda. En primer lugar, en la última fase, que es la más importante de la campaña, Lenín Moreno ofreció todo. Ofreció triplicar el bono, ofreció casas casi gratis, ofreció no cobrar las deudas del Ban Ecuador, ofreció subir los sueldos. Yo creo que una buena parte, por eso es que él sube también, porque él estaba en también, 28, sí. 30, no es que, o sea, a costa mía subieron. Por esta oferta, a mi juicio demagógica, y el otro lado por el voto útil. Esa es la realidad, así han sido las cosas, yo no tengo de qué arrepentirme, solo sé que me puse al frente de una propuesta seria, responsable, en la que cada tema fue justificado. Eso no ha dado lugar a tener la adhesión electoral. Estoy feliz de haberle ofrecido a mi país, con mi amor que tengo por el Ecuador, como siempre, este servicio. General, el morenismo se introdujo, pero por convicción, digamos, no convicción ideológica, sino conveniencia, más bien, como le digo, de carácter familiar. Y ahí la embarró completamente la persona que está interviniendo en esos trotes, porque a usted también le perjudicó esa circunstancia. Todo hacía que la izquierda democrática vaya siendo conducida desde atrás, enigmáticamente, hacia un fracaso electoral, para dar posibilidades a este gobierno, porque no encuentro yo otro. ¿Cuál es el beneficiario de todo esto? Encuentro que es el candidato oficialista. No sé si se necesita hacer un esfuerzo maligno
para desterrar esta presunción que yo tengo. Usted, Gonzalo, como yo, porque nos conocemos mucho tiempo, hemos estado en una línea, en la misma línea. Usted como periodista, yo como militar, celebramos, festejamos el advenimiento del gobierno de ese hombre excepcional que tanta falta le hizo después a la política ecuatoriana, que fue el presidente Roldós, Jaime Roldós. Usted y yo estábamos en la línea de apoyar a la izquierda democrática cuando hizo la excelente presidencia que hizo el doctor Rodrigo Borja. Eso es correcto. Nosotros estamos en esa línea de toda una vida, no podemos salirnos de esa línea. Hay que decirlo, inclusive en estas mismas instalaciones, en estos mismos micrófonos, usted le dio cuántas oportunidades al presidente Correa porque traía un discurso de esta línea. Él nunca nos dijo que venía a instaurar una dictadura populista. Entonces, nosotros no vamos a perder nunca la línea. Tenemos que seguir luchando por estos ideales fundamentales. Yo creo que hoy el país está en una situación muy compleja, lo dije ya. Exacto. Porque nos han vuelto a dejar en esta opción, pues, ¿no? O nos vamos con el péndulo hacia la izquierda, que de tiempo atrás dejó de ser izquierda del señor presidente Correa, o nos vamos hacia el otro lado, hacia las candidaturas de la derecha más radical. Entonces, en una situación así, tenemos que ser los ecuatorianos sumamente claros, ver cuáles son nuestros objetivos, qué es lo esencial y apuntar a lo esencial con amor patrio. Porque de otra manera no se entendería la historia del mundo. La gente ha dado sus vidas por defender las libertades, no por defender una presidencia de una persona o un gobierno. En el mundo están escritas las páginas más hermosas de gente que estuvo dispuesta a luchar por estas ganancias de la civilización humana, que son las libertades, los derechos. Libertades y derechos en todos los aspectos, políticos, sociales, económicos. Entonces, yo como socialdemócrata tengo que defender la democracia, porque sin democracia no existe posibilidad real de justicia social, de equidad, de desarrollo de los más débiles, de los más pobres, de los más vulnerables. Las dictaduras sí usan a estos sectores, las dictaduras sí hablan de estos sectores, pero dígame en qué país, cuándo en la historia el resultado ha sido positivo. No ha sido positivo nunca, jamás. De manera que yo seguiré con mi discurso, con mi lucha. Yo voy a defender la democracia. En eso está usted muy bien acompañado. Entonces, ¿no le parece que la izquierda democrática, nuevamente, no, la amante izquierda democrática con otros ideales, no venga a hacerse, no, que voten nomás por el que ellos crean, cuando se necesita de la decisión de todos para librarnos de esta tormentosa década? No sé qué le parezca a usted. Me parece que sería injusto juzgar a la señora Vilma Andrade por la decisión tomada por el Consejo. Me parece que... Es un consejo obediente, entonces. Donde están las cúpulas. Es un consejo obediente cúpula, donde están. ¿no? Entonces... Pero ahí se ve tres figuras conocidas. Es complejo también, si es que hay una división fuerte en un partido que recién está renaciendo, tomar una de las opciones porque puede acabar con el partido. Yo no me preocupo mucho del tema de que hayan dejado en libertad, porque si está dividida la base de un partido y usted toma una opción, va a ser muy difícil que haya disciplina, más bien puede haber división. Lo que yo quiero decirle en ese sentido es, Gonzalo, aparentemente hay tres opciones ahora. Pues. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted dice, yo con este gobierno autoritario, vertical, caudillesco, ineficiente, con graves episodios de corrupción, no voy.
Pero no voy tampoco con Lazo, porque representa el Opus Dei, representa la derecha, representa el neoliberalismo. La banca. Entonces, si no voy con el uno ni con el otro, voy a anular mi voto. O voy a votar en blanco. Yo creo que esta tercera opción no debe existir en un país que quiera ver bien su futuro. Entonces, ¿qué les aconseja? Esta es una forma de huir de las responsabilidades, de darle la espalda al país. En cualquier circunstancia, uno tiene que ver el mal menor. El mal menor, pues porque usted está en una situación así de compleja. Yo personalmente, como Paco Moncayo, yo no voy a quedarme en una posición ambigua, en una posición de que sí, que no. Tenemos que analizar las cosas, pero hay que exigirles, Gonzalo, déjeme decirle esto, hay que exigirles a Lenín Moreno y hay que exigirle a Lazo. Que aclaren. Que aclaren, pues, para poder votar por el uno o por el otro. Muy bien. ¿Y qué les falta aclarar a cada uno? Bueno, Lenín Moreno será capaz de una reconversión para volver a la democracia. ¿Cree usted que sea posible eso? ¿Podrá Lenín Moreno zafarse de la tutela de Correa? ¿Cree usted que es posible eso? ¿Podrá Lenín Moreno cumplir las ofertas demagógicas hechas en el último periodo? ¿Cree usted que es capaz de eso? ¿No cree usted, Gonzalo, que con todo el poder que tienen, esto es más de lo mismo con otra persona, pero con el mismo dueño? Entonces, usted dice el titiritero no digo, va a seguir, sino que hay una persona que en ese partido es la que manda, desmanda, es el poder sobre el poder. Señor presidente. Entonces, del otro lado, tenemos un señor que nos dice que va a dar 1 millón de empleos. Nunca dijo cómo. Todos sabemos que para que usted pueda crear 250,000 empleos cada año necesitaría crecer la economía un 5%. Eso es imposible en las condiciones de recesión. Pero Moreno también dice que se puede hacer 250,000 cada año. ¿En cuántos años sale el millón? Ese es el problema de lado y lado. Los dos dicen lo mismo. Que diga, entonces, ¿cree usted que uno puede ir detrás de un candidato que dice 1 millón de empleos? Que cuando le dicen en la educación superior, voy a votar al tacho de basura al CENCID. Que cuando le dicen de la libertad de expresión, voy a votar al tacho de basura a la ley. No, pues ahora es necesario, a mi juicio, que los dos nos digan cómo van a salir de la crisis. Si no quieren debatir. Que los dos nos digan, bueno, por separado, que nos digan cuáles van a ser sus equipos de gobierno. Gonzalo, es importantísimo. Si Lazo nos da un equipo de gobierno neocapitalista brutal, ya sabemos lo que va a pasar. Que nos digan con quiénes van a gobernar, que nos digan ambos cómo se va a lograr gobernabilidad en este periodo de transición, que es lo que nos viene, porque ya no pueden patear la crisis para adelante, la crisis ya está aquí, ya no hay de dónde sacarle plata al Banco Central, ya no hay de dónde sacarle plata al IES, ya no hay de dónde que nos presten los chulqueros internacionales más plata. ¿Cómo van a hacer para que los ecuatorianos podamos decidir? ¿Y usted sabía lo que tiene que hacer? Pero mire, nosotros presentamos un plan completo. Toda la gente que leyó los planes, con periodos de cumplimiento incluso. Con visión hacia el año 2030, con la forma como se va a disminuir el gasto dispendioso, la forma como se va a mejorar la participación del sector privado. Un programa de ajuste, un programa pero serio, tratando de defender que no paguen los pobres otra vez más las culpas de los políticos y de los que se han enriquecido en estos 10 años como nunca, porque aquí usted está hablando de socialismo. En estos 10 años hay sectores económicos que se han enriquecido como nunca. Bueno, la verdad es que aquí hay verdades a medias de lado y lado. Bien. Yo le voy a decir por qué pienso así. A ver. No es la persona, no es un banco específico, pero fue una corriente de pensamiento político, una ideología que fue fatídica para el Ecuador. Todos tenemos que recordar cómo se produjeron los hechos. ¿Y usted coincide conmigo que los bancos también se aprovecharon de ese mal paso que tuvo que dar el presidente Maguad y quien era la ministra? Se puso al frente de toda la institucionalidad económica del país, Ana Lucía Armijos.
Nosotros luchamos arduamente en la Asamblea, Gonzalo, y hay actas, felizmente. Yo era ya diputado, teníamos con Yandún. Con Yandún, teníamos un frente General progresista, Yandún, teníamos personas muy importantes que estuvieron juntas en esta lucha. ¿Y de qué se dieron cuenta de esa movida? En primer lugar fue el bloque de Izquierda Democrática, a través del legislador González, el que presentó ante la Asamblea todas las incorrecciones que estaban realizando en la banca, en algunos bancos de esa época. Ahí se presentó todo el tema de los préstamos vinculados. Carlos González. Él fue el que llevó la investigación y era presentó. De la IDE, ¿no? Sí, de la IDE, por supuesto. Lo que eran los préstamos vinculados, de cómo se utilizaban las contabilidades para engañar sobre la real situación de los bancos, en fin, eso fue fruto de este bloque en el que yo fui el presidente, el coordinador, el jefe, como le quieran llamar. Mire, luchamos arduamente en contra de la ley de la AGD. Sí. ¿Por qué? Porque decíamos que con esta ley lo que están haciendo es que todo el Ecuador pague las picardías de los banqueros. Así fue. No de todos los banqueros, porque hay que reconocer que no es que todos los banqueros habían tenido conductas de esa naturaleza. Y recuerden qué lugar se ubicaba en ese tiempo el señor Lasso. Además, claro, el señor Lasso era parte del Banco de Guayaquil. Y políticamente fue gobernador, o sea, no es la persona solamente. Por eso es que si es campaña sucia, si usted le endilga a la persona las responsabilidades, pero no se puede dejar de debatir que ese modelo llevó al fracaso al país. Acuérdese usted que se suprimió la ley del impuesto a la renta, que es el impuesto que redistribuye por excelencia la riqueza, en el que los que más tienen más pagan, los que menos tienen pagan menos, y se cambió por la ley del 1% a las transacciones mercantiles. Luchamos en contra de esto y luchamos de una manera realmente intensa, a punto que terminamos que nos aceptaron una renuncia nunca presentada. De manera que, Gonzalo, hay que debatir las cosas con claridad. Por eso hay que pedirle al señor Lasso que especifique de una manera ya no general del 1.000.000 de empleos, de suprimir todos los impuestos, su plan, su programa para que haya adhesiones de otros sectores que no votaron por él. Y el cambio está representado por el candidato de oposición. Y hay que apoyar al ciudadano Guillermo Lasso, recomendándole qué. Bueno, en primer lugar, Gonzalo, yo debo decirle, y le digo al pueblo ecuatoriano, ecuatorianos, estamos en la línea equivocada. El sistema autoritario, caudillesco, con principios ideológicos del siglo XIX, no le conviene al Ecuador. 10 años con la mayor riqueza de la historia y el país está quebrado. Si es que calificamos las ideologías por resultados, este resultado nos dice que Alianza País no es la solución, que se ha equivocado, que ha sido inepta, que no ha podido sacarle al país con estas condiciones excepcionales hacia un desarrollo sostenido que pueda llevarnos a calificar al gobierno del presidente Correa como un gobierno exitoso. Hemos tenido un aparato de propaganda enorme que ha sido capaz de engañar al interior y fuera del país y decir pues que el país se encontraba en un estado de prosperidad como nunca en su historia. Por ahí el propio candidato ahora Lenín Moreno dijo que el señor Correa había sido el mejor presidente de la historia del Ecuador en una entrevista. Bueno, ya éramos del jaguar, en fin. No podemos seguir en un modelo que siempre nos va a conducir a lo mismo, al fracaso. Gonzalo, en la historia de la humanidad, un modelo, un sistema en el cual una persona, un partido, concentran, se toman todas las funciones de un Estado, un gobierno en que hay una asamblea que no fiscaliza, que no legisla, porque a través de distintas artimañas, como es el famoso ponente, lo que hace es el ponente llevar
a que se apruebe lo que quiere el señor presidente, donde no hay jueces, donde no hay fiscal, donde no hay contraloría independientes, hay un rey. El resultado va a ser siempre el mismo. Este ha sido un proceso tramposo, que con el pretexto de una revolución que nunca llegó, se fue tomando todas las funciones del Estado. Un proceso tramposo que comenzó en Montecristi mismo a dilucidar la trampa cuando votaron a Alberto Acosta a la presidencia, que después le metió la mano a la justicia, o sea, la Constitución de Montecristi no estaba buena para el interés que tenía este gobierno autoritario, entonces dijo, le vamos a meter la mano a la justicia y convocó a una consulta y le metió la mano a la justicia. Leamos el informe del juez Baltasar Garzón, tardío ya, por supuesto, y veremos cómo se manipuló la creación de la Corte Nacional de Justicia y cómo él mismo cuestiona la infraestructura que se construyó para sostener esta noble función que debe ser independiente en un país que quiera desarrollarse. El gobierno ha ido haciendo trampas, la trampa de introducir el método de Hond, cuando en la Asamblea nunca jamás se debatió ese tema con el mecanismo más falso, esto es, con un veto presidencial metieron esa trampa para tomarse la totalidad de la Asamblea. Trampa tras trampa, nunca se debatió el tema del famoso linchamiento mediático, ni se debatió nunca el tema de los principios deontológicos cuando se debatió la ley de comunicación y ahí le metieron trampa tras trampa. Eso no le conviene al país. Tenemos que pensar bien, tenemos que exigir a ambos candidatos antes de votar. Yo le diría que este rato no puedo decir por quién voy a votar. Necesitamos, y para eso es la campaña, y para eso la ley dice que hay 20 días. Y señor Lasso, señor Moreno, díganos, no ya la basura del festín de ofertas, del baratillo de ofertas, díganos con quiénes van a gobernar, díganos cuáles van a ser los planes de gobierno para poder decidir democráticamente. ¿Cómo van a solucionar el problema de la economía y del empleo? Así es, de la gobernabilidad. Así es. Y si el señor Moreno dice y toma la decisión y le dice al presidente, con tu discurso no creo que vayamos a tener éxito electoral. Déjame a mí hacer la campaña. Cambiemos incluso, ya no hay tiempo para cambiar de binomio, pero bueno, un acto de mayor transparentación de parte de la candidatura de Moreno no le podría hacer pensar a la gente de que si Moreno maneja la situación, las cosas podrían estar en otras condiciones a la vuelta de unos meses. La realidad contradice la posibilidad de esta hipótesis. Acuérdese usted a lo largo de estos 10 años, cuando hubo una voz que se levantó para disentir de lo que era la voluntad del presidente Correa, enseguida era traidor al partido, se le sancionaba. Ahí hay varios casos en los que no hay lugar a la disidencia en los sistemas autoritarios. Usted es enemigo desde el momento en que comienza a disentir. Es peor que el comunismo, el populismo. No hay democracia interna. Peor, no hay democracia en el país. Estas cosas hay que debatirlas. Aquí no hay que entrar con sofismas y discurso demagógico. Hay que decirle al país las cosas como son. Hay que decirle al país, leamos la historia de la humanidad y veamos si en alguna parte tuvo éxito un gobierno autoritario, vertical, basado en un solo partido, sustentado en la imagen de un solo caudillo. Eso no ha pasado. ¿Y si esto se define por fraude? Bueno, el fraude ya se ha hecho aquí, pues. Gonzalo, acabo de decirle, ¿acaso que el fraude solo se hace cuando se cuentan los votos? A mí yo tengo, y la gente de las provincias me ha dicho, yo no tuve plata para controlar mis votos. Porque también hasta para eso usted necesita, si quiere armar un equipo grande para que controle los votos, como ha podido hacerlo el señor Lasso, la señora Cintia Viteri, porque tienen hasta plata, pues. Yo no he podido. El fraude, pero no es solo ahí. Yo he demostrado con documentos, como a Natasha Reyes, que era nuestra candidata en el sur, Rojas, sacaba 28 votos y terminaba con 0. 36 en otra, 0.
en una junta receptora del voto, sacan 136 votos de Alianza País y el Acuerdo Nacional por el Cambio saca 8. Pero en ese sector vive la candidata nuestra y asoma con un voto. ¿Qué sucedió entonces? No votó ni siquiera el esposo, no votó la mamá. El fraude va mucho más allá de solamente esto, porque es fraude montar un sistema de control electoral en el que todos son cercanos al presidente, pues Gonzalo. Claro. ¿O no es eso fraude? Fraude es usar todos los aparatos del Estado en favor de una candidatura, ¿o no es eso fraude? Fraude es ordenar a los empleados con contrato, que tienen que hacer la campaña y que tienen que ir con el teléfono y tomar la foto de que están puerta por puerta entregando las propuestas de la campaña del señor Lenín Moreno para que si quieren seguir en el empleo. Todo eso es fraude, Gonzalo. Ayer estaban en una Todo eso minga es fraude. por ese objetivo. Fraude no solamente es el Todas rato las que se calles cuentan de la urbe los estaban votos. ocupados por mensajeros, jovencitos que seguramente trabajan en la administración pública, que estaban haciendo ese tipo de persuasiones directas. No estaban encuestando, estaban prácticamente amenazando. Bueno, muchas gracias. A usted general. muchas gracias, Gonzalo. Quedamos de amigos, ¿no? Como siempre, siempre he venido a esta casa, a una casa Que de Dios le amigos. bendiga, general. Gracias. Usted es un privilegio para el país.